Bienvenidos a Saber Humano. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la Mesa del Saber, el programa en el cual busca reunir a la mayor cantidad de investigadores, especialistas, instructores, estudiantes, que buscan dialogar, conversar, debatir acerca de temas de carácter histórico y actual en el ámbito científico, social y cultural. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia de la divulgación científica y su repercusión, desarrollo, influencia en el ámbito social, tecnológico, cultural, etc. Así que sin más que agregar, procedo a saludar a cada uno de los participantes. Comienzo saludando al físico Nicolás Cabrera. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Hola a todos, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarlos y es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar. Bueno, ahora saludo a la estudiante de física, Carol Fabiana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, sí, muchas gracias también por invitarme. Es un honor también estar aquí. Que bueno, igualmente gracias por estar con nosotros. También tenemos el gusto de estar también con el profesor David Tovar. Profesor David, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Y bueno, aquí dispuesto a que hablemos de divulgación científica y todos estos temas que nos apasionan. Muy amables. Gracias, profesor David. Bueno, ahora procedo también a saludar al abogado y divulgador científico Alexandro. Alexandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Un gusto estar acá con todos. Así que para hablar de lo que más nos apasiona, la ciencia. Chévere. Bueno, ahora también saludo al profesor Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Hola Juan David, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Chévere, a ti. Bueno, también saludamos a la bioquímico Candy. ¿Cómo estás, Candy? Hola, muchas gracias por la invitación, Juan David, y pues aquí estamos para hablar de ciencia el día de hoy. Chévere. También saludamos a Celestiali. Celestiali, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Quiero decir que, aunque parezca un poco importante, yo tengo los estudios en técnica, producción agropecuaria, manejo de alimentos, manejo de plagas, cultivos agropecuarios y los cultivos agroquímicos diferentes. Ah, bueno, chéverísimo. Manejos de los químicos. Chéverísimo, Celestiali. Bueno, muchas gracias por presentarte y bueno, y a ti. Bueno, también presentamos también a Bruno. Bruno Garay, ¿cómo estás, Bruno? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, muy chévere acá, listo para hablar de la ciencia. Soy deportista calificado por el INPE, el Instituto Peruano del Deporte, así que acá está, vamos a darle con todo sobre la INPE. Bueno, chévere. Dicho esto, comenzamos, vamos a por faena. Ponemos una pregunta al aire y aquí comenzaremos la tertulia. ¿Qué es para ustedes la ciencia? O sea, respondan de una manera personal, o sea, según la experiencia de cada quien y según lo que aprendieron
desde que comenzaron sus carreras y bueno, eso es todo, todo lo que han aprendido desde hace mucho tiempo hasta ahora. Nicolás, ¿para ti qué es la ciencia? Hola, pues la ciencia. Desde mi experiencia como físico, creo que la ciencia es básicamente el trabajo sistemático de adquirir conocimiento pues, sobre la naturaleza, sobre el universo y básicamente organizar ese conocimiento y condensarlo en leyes y teorías que básicamente pues, tienen que someterse a prueba. Para esto quisiera referirme también un poco al Consejo de la Sociedad Americana de Física, que dice que para que la ciencia tenga éxito y tenga credibilidad, se debe anclar en la voluntad de los científicos para dos cosas. La primera, exponer sus ideas y resultados para que produzcan de manera independiente. Eso es importante en la ciencia. Y también que se debe abandonar o modificar conclusiones aceptadas previamente cuando se confrontan con evidencia más completa o confiable, experimental o observacional. Pues, básicamente para mí eso es la ciencia. No, claro, y evidentemente porque todo recae en lo que es el método científico, todo lo dicho. Así que, Sí. bueno, Carol, ¿para ti qué es la ciencia? Bueno, en general, el término de ciencia lo podemos tomar tanto como el conocimiento científico o como la manera de adquirir este conocimiento. Este también se entiende pues como los principios y los procedimientos para la búsqueda del conocimiento mediante las observaciones y los razonamientos que uno tiene a la hora de hacer cualquier experimento o formular un problema. También quiero citar a M.B. Kedrock y a Spring, que dicen que la ciencia es un sistema de conocimiento en desarrollo. En general, eso para mí es la ciencia. Bien, bien. Bueno, profesor David, para usted, ¿qué es la ciencia? Bueno, basado, digamos, en la experiencia profesional, ya varios años trabajando en investigación en ciencia, podemos, digamos, definir la ciencia como ese conocimiento sistemático, ¿verdad?, de la naturaleza en el cual se utiliza un método. Y la aplicación de este método es básicamente, no porque sea la única forma en que podamos aproximarnos a la realidad, sino porque nos permite tener una evaluación acertada de la realidad. Básicamente, la ciencia lo que nos permite es no autoengañarnos, ¿no? Esa parte en la que evaluamos de manera muy autocrítica y muy escéptica lo que está ocurriendo en el entorno que nos rodea. Entonces, la ciencia nos permite, digamos, es una herramienta que es perfectible, ¿cierto? Es la capacidad que está basada, digamos, en la capacidad humana de poder entender su entorno sin autoengañarse. Yo lo percibo de esa manera. Entonces, en la medida en que evaluamos diferentes hechos, en que ponemos a prueba las hipótesis que nos permitan explicar esos fenómenos naturales, ¿verdad? En que permitamos que incluso hasta el azar en algún momento haga parte de esa metodología para hacerla cada vez más perfectible, porque muchos de los descubrimientos grandes que se han hecho en la historia de la ciencia, desde que se implementó, digamos, este conocimiento universal del método científico, hay muchas cuestiones que han sido al azar, y eso también hace parte de la ciencia. Entonces, digamos que la ciencia no es una cuestión rígida, necesita de una crítica permanente, de un escepticismo permanente, pero a la vez es algo que es perfectible. Entonces, en esa medida, podemos, digamos, definir ciencia de una manera sencilla, basada en un método, digamos, muy estricto, que simplemente lo que nos sirve es para no engañarnos a nosotros mismos, como decimos aquí en Colombia, no comer cuento. De tal manera que así vamos construyendo la realidad y explicando la realidad que nos rodea. Eso, digamos, podría yo definir. Bueno, chévere. Alexandro, para ti, ¿qué es la ciencia? ¿Qué voy a poder agregar después de que David nos hable
habla de las serendipias, ¿no? Que son estas casualidades hermosas que nos han llegado. Mira, para mí ya es una vista de alguien no académico en el tema científico. La ciencia es una respuesta, o sea, es cada vez que nosotros nos pusimos a pensar desde el hombre más primitivo y hasta que sofisticamos un poquito ese pensamiento y lo llamamos filosofía, ¿no? Y cada vez que la filosofía encontraba una respuesta, pues nacía una ciencia. Claro. Entonces, cada una de esas ciencias, sí, pues es parte de ese conocimiento en constante evolución, en constante desarrollo de las respuestas que vamos formulando para hacer nuestra vida mejor, para entender mejor dónde estamos. Y así como la ciencia yo la veo como que es hija de la filosofía, yo diría que la ciencia también es madre de la mayor herramienta que tenemos, que es la tecnología. Y la tecnología nace de la ciencia y también nos facilita, nos mejora la vida. Entonces la ciencia es ese intermediario entre el ser humano que piensa y el ser humano que actúa. O sea, que está buscando pues vivir de una mejor manera, de conseguir más cosas y mejorar el ambiente, ¿no? Donde vivimos. Chévere. Bueno, profesor Cristian, para usted, en su experiencia como ingeniero químico, ¿qué es la ciencia? Cristian, ¿no nos escuchas? Ok, disculpa. Ajá. Listo, entonces, bueno, comencé diciendo que cuando uno realiza cualquier estudio, hay conceptos, sobre todo para, creo que la mayoría de los que estamos acá, que se van arraigando mucho en nuestro pensamiento, como el concepto de ciencia. Yo creo que como profesor es mi responsabilidad dar esto como bien desmenuzadito, ¿cierto? Me han gustado mucho las respuestas que han dado los compañeros, Nicolás, Carol, David, Alessandro un poquito más antropológico, ¿cierto? No, me gustó mucho las respuestas que dieron. Yo solamente le agregaría, o lo simplificaría más bien, porque creo que esto ya está dicho, en una definición que, a ver, básicamente sería decir de la siguiente manera: es simplemente el conjunto de todos los conocimientos que yo puedo reproducir en cualquier parte del mundo y verificar y contrastar con la teoría y las conclusiones anteriores. Básicamente es eso. Coja cualquier conocimiento que ya está hecho, cualquier afirmación que queramos validar, simplemente la sometemos a ese proceso que ya todos han dicho que conocemos como el método científico. Y según los resultados podemos concluir y verificar si las hipótesis son verdaderas o si simplemente tenemos que replantearlas y establecer leyes también según los resultados. Eso sería. Bueno, chévere. Candy, ¿tienes algo que agregar a las definiciones que agregaron tus otros compañeros? Sí, yo creo que sí. Mira, para mí la ciencia en realidad está muy bien lo que han dicho, pero yo creo que nos está faltando una parte muy esencial, que es la curiosidad. Todos, Okay. Que nos gustó la ciencia, nos llamamos, somos muy curiosos. Entonces, y aparte nos gusta impresionarnos. Marie Curie decía que un científico en su laboratorio no solamente un técnico, sino ante los fenómenos naturales que le impresionan como en un cuento de hadas. Entonces, todo esto, yo creo que todos tuvimos en algún momento una curiosidad. ¿Por qué vuelan las moscas? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo está azul? Y yo creo que esa es parte también de la ciencia, la curiosidad, el querer saber más. Pues sí, o sea, etimológicamente ciencia significa conocimiento. Entonces, siempre querer saber más, siempre estar curiosos y siempre tener la capacidad de impresionarte, pues también es ciencia, no solamente yo creo que es un cuadrado, sino que va más allá. Chévere. Bueno, Bruno, ¿tienes algo que agregar a lo dicho por tus otros compañeros también? Bueno, claro. Para mí el concepto de la ciencia es más cerrado, quizá porque es la experiencia de vida que he tenido, pero sí yo considero que la ciencia es una arteria fundamental del conocimiento humano, mejor dicho, de la sabiduría humana, y como arteria fundamental porque se representa por conocimientos objetivos y verificables. O sea, conocimientos objetivos y verificables que no se contraían a sí mismos, que puedan ser actualizables, mejorables y que puedan ser como que puedan, digamos, me fue la palabra, disculpen. Entonces,
que todos sean parte del método científico, que es un método muy rígido, claro que se puede emplear en varios campos de la ciencia, pero que todo parta de eso. Sí, cosas muy objetivas. Para mí sería esa la ciencia. Haciendo un resumen general, la ciencia podría considerarse como el conjunto de conocimientos estructurados de manera sistemática, obtenido mediante la observación de ciertos patrones, digamos, regulares de razonamientos y experimentación en diversos ámbitos específicos, a partir también de los cuales se pueden generar preguntas, hipótesis, también se puede deducir principios y se elaboran leyes, etcétera. Bueno, ahora lanzo la segunda pregunta al aire. ¿Qué es para ustedes la divulgación científica y cuál es su importancia? Nicolás, dame tu punto de vista al respecto. Hola. Sí, la divulgación científica yo lo veo que es básicamente la democratización del conocimiento científico. Lo que queremos hacer como divulgadores es acercar ese conocimiento científico al público en general, al público especializado, puede ser como no especializado. Es intentar llevar este conocimiento, lo que hacemos en los laboratorios, en las universidades, básicamente lo que hacemos los científicos a todo el público, para que todo el público conozca qué es lo que se hace, los avances que se han hecho en ciencia, en la tecnología también. Eso es básicamente la importancia. Como lo dijo Carl Sagan en una frase que me gusta mucho, es que la divulgación científica ya empieza a cumplir su propósito cuando enciende la curiosidad en las personas. Eso es básicamente pues muy bello para mí, o sea, encender la curiosidad en la persona y que se comience a interesar por este mundo de la ciencia, por que quiera investigar más, que quiera saber más. Pues hay muchas cosas también la importancia, pero básicamente eso es el principal objetivo que tiene la divulgación, es encender la curiosidad en la gente para que se comience a interesar en todo este pues maravilloso mundo de la ciencia. Bien, Carol, para ti, ¿qué es la divulgación científica y cuál es su importancia? Ok. Iniciaré diciendo que para Sachs, el propósito central de divulgar la ciencia es acercar esta al público en general. Entonces, como dijo Nicolás, el principal objetivo de la divulgación científica es despertar esa curiosidad en las demás personas. Además de realizar diferentes actividades donde se expliquen lo que generalmente se hace en la ciencia de una forma que el público en general lo entienda, que ese público se sienta interesado por todo lo que nosotros los científicos hacemos. Muy bien. Profesor David, para usted, según su experiencia, ¿qué es la divulgación científica y cuál es su importancia? Bueno, particularmente, pues yo llevo mucho tiempo trabajando en divulgación científica aquí en mi país, aquí en Colombia, de más o menos unos 20 años, y lo que he visto es que es una obligación que tenemos como científicos, ya lo digo como científico formado, de poder acercar a la gente, ¿verdad? Poder acercar a la gente en ese tipo de conocimiento que es desarrollado por este gremio, por esta comunidad, con el fin de comunicar en qué se está invirtiendo gran parte del presupuesto, de los impuestos de los contribuyentes que se invierten en ciencia y tecnología, dar a conocer en qué se están utilizando esos recursos. También sirve como una manera de conectar a la gente con la base de lo que es un país que puede progresar, ¿verdad?, más allá de sus alcances actuales, en los que, digamos, conectando a la gente a través de la ciencia, de la importancia y la relevancia que tiene la ciencia para el desarrollo de un país, pues darle la importancia y el lugar que realmente merece. Hay otras actividades que son completamente loables, muy necesarias,
pero la ciencia siempre ha sido relegada como a ese último lugar y lamentablemente eso ocurre porque las personas no están informadas de qué es lo que realmente se hace con ese dinero que se invierte en investigación, en tecnología, y es necesario precisamente construir un puente entre la sociedad, ¿verdad?, y esos científicos que están trabajando en laboratorios, en institutos, para poder de esta manera conectar y comunicar mejor estos resultados. De tal manera que la divulgación científica es una necesidad hoy en día, realmente, es una obligación por parte de los científicos, y además es una actividad que trasciende generaciones, trasciende inclusive clases sociales. Como bien decían anteriormente, es una manera muy práctica de democratizar el conocimiento que es tan necesario hoy en día. Muy bien, Alexandro, para ti, ¿qué es la divulgación científica y cuál es su importancia? Sabía que iba a estar difícil después de hablar, después de hablar después de David, así que miren, yo me gustaría diferenciar algo. Una cosa es cuando difundimos ciencia y otra cosa es cuando divulgamos ciencia. Hay varias clasificaciones sobre esto, pero voy a usar una en particular que me gusta, y es que cuando una persona difunde ciencia, sobre todo tiene que ser un científico, porque lo habla en un lenguaje que solamente lo va a poder entender otra persona especializada. Claro. Mientras tanto, estamos los divulgadores científicos, que sí tenemos que pasar por un proceso de traducción de este conocimiento científico para que cualquiera lo entienda. Por ejemplo, yo que utilizo memes, yo puedo decir como un piropo, tu mirada es tan letal como un linfocito NK, lo cual solamente se van a reír los que entienden sobre biología. Claro. Pero cuando eso viene acompañado de que el linfocito NK es el ninja o el Chuck Norris de los linfocitos y es un comando que comienza a eliminar, digamos, de manera muy precisa a su objetivo, ya uno entiende el nivel de letalidad que puede tener. Entonces, la labor de los científicos, de los divulgadores científicos, tiene que ser esa, o sea, y ahí la importancia en llevar a cualquier persona este conocimiento. ¿Por qué? Porque nos hace mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque una persona que entiende que deben aprender de manera escéptica, buscando el conocimiento más acertado, teniendo filtros sobre ese conocimiento, escoge mejor sus compras, no cree lo que sea que ve en la televisión, no ve una publicidad homeopática y compra homeopatía, no escoge un político que le ofrece cualquier cosa por más que no sea real, porque ese pensamiento escéptico ya caló en la persona y ya adquirió esa capacidad de dudar y de escoger mejor todo el conocimiento disponible. Bien, muy bien. Profesor Cristian, ¿usted tiene algo que agregar al respecto acerca de la divulgación científica y su importancia? Sí, claro. Bueno, primero que todo, de nuevo, de acuerdo con las definiciones que han compartido los compañeros hasta el momento. Estoy muy de acuerdo con Alessandro, ¿cierto? Es muy diferente la divulgación a por ejemplo, pues, ya entrar en un tecnicismo, ¿cierto? Entrar en conceptos mucho más técnicos y que no todo el mundo va a entender. En mi caso, como profesor, es evidente que tengo que hacer eso. Tengo que transformar porque tengo que estar atendiendo todo el tiempo estudiantes que jamás han tenido un acercamiento, o sea, ni siquiera un acercamiento primario a la ciencia. Quizá desde casa, cuando están creciendo, con las cosas normales a las que se va a enfrentar un niño, ¿cierto? Pero ya el hecho de empezar a explicar los procesos, de empezar a gestionar en su cabeza y reproducirlos y digamos, poderlos predecir y analizarlos. Ya hay que hacer una traducción de todos esos tecnicismos para poder que los muchachos entiendan. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Cuando se hace divulgación, yo creo que eso es una de las bases fundamentales. Han hablado de cosas muy importantes, yo creo que le agregaré algo que es lo siguiente. A ver, la divulgación para mí, la podríamos enfocar en dos sentidos. Un sentido en el que decía, por ejemplo, David, ahorita que era, digamos, un sentido, digamos, más específico, como por ejemplo podría ser con las áreas que abordan todo lo que tiene que ver con matemáticas, o por ejemplo la economía, la medicina, la industria, la ingeniería, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo ganas de dedicar mi vida a uno de estos ámbitos, pues obviamente tengo que enfrentarme a la ciencia.
tengo que hacer ciencia, tengo que conocer el método científico y si quiero ser exitoso en estas ramas del saber, pues evidentemente tendré que saber de ciencia un poco, ¿cierto? Sin embargo, creo que para las demás, en las cuales, o las demás carreras, en las que no necesitamos tanta rigurosidad, también ahorita, como le decía Celestial, podemos, ¿cierto? O sea, utiliza el método científico o trata de buscar respuestas en ámbitos de tu vida y verás que, o sea, vas a llegar más fácil a respuestas y a cosas que quieres o que te van a ayudar a superar dificultades, a salir de un problema. No va a ser una ley, ¿cierto? Pero podemos empezar a recopilar evidencias y reproducir situaciones que nos van a ir enseñando cosas y pues desde ahí, desde la vida misma podemos decir, ya estamos haciendo ciencia. Entonces, si yo soy consciente de qué es la divulgación científica, de qué es la ciencia, soy consciente de cómo manejar esos procesos y creo que todo ser humano debería llegar a ese punto. Sin embargo, todos somos libres de hacerlo como queramos, pero es nuestra responsabilidad como divulgadores científicos hacer saber a las demás personas que esto se puede hacer con un método sistemático, estructurado, que básicamente puedo generar polémica con esto, pero no falla. El que falla somos los humanos. Proponiendo hipótesis y proponiendo muchas cosas, incluso haciendo experimentos como no son, porque muchas veces ponemos un título en un artículo y cuando vamos a analizar los experimentos que hicieron, no son experimentos que realmente van a demostrar ese enunciado, ¿cierto? Entonces ser muy claros con todas estas situaciones. Yo creo que sería como todo, creo que me extendí un poquito. No hay problema, profe. Candy, ¿tienes algo que agregar al respecto? Para ti, ¿qué es la divulgación y su importancia? Pues mira, ya han comentado muchos temas. Yo creo que sí, básicamente la divulgación de la ciencia pues es todos los tecnicismos que generalmente se ocupan, poderlo transmitir a las personas que a lo mejor no son como del área y despertar así la curiosidad. Esa es finalmente pues como la labor científica que tenemos. Y que no sé, este tabú, ¿no? Porque generalmente uno dice ciencia y piensa en algo súper difícil, que no se va a poder lograr, y siempre está como ese tabú de que la ciencia es muy, muy difícil, cuando en realidad yo creo que si desde pequeños empezamos a decirle al niño, mira, si tú pones, no sé, el bicarbonato con el limón y genera esta efervescencia, y se le va explicando más o menos, digo, aunque no se le va a poder explicar absolutamente cuál es el proceso, pero ir despertando desde ellos la curiosidad desde que son pequeños, hacer la mejor divulgación para niños, que es tal vez un poco más difícil, e irlos adentrando en estos mundos, yo creo que es el objetivo de, ¿no? Que cualquier persona pueda entender cosas a lo mejor elaboradas en palabras simples. Muy bien. Celestiali, ¿tienes algo por agregar? Para ti, ¿qué es la divulgación y su importancia? Celestiali, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. Para mí creo que la divulgación científica es importante porque también tenemos que pensar mucho en que hay mucha información falsa corriendo por el mundo y, por ejemplo, hay personas que te venden cosas como si fueran oro y en realidad esas cosas no te hacen nada, no te hacen daño, sinceramente, pero porque sinceramente no hacen nada a tu cuerpo. Por ejemplo, esas medicinas que te dicen que son naturales y son más agua que cualquier otra cosa. El agua a tu cuerpo no te va a hacer nada. Y todos lo sabemos. Vos te comes una hojita chiquitita de la planta y te tomas 30 litros de agua, no te va a hacer nada. Aunque la hervas 10.000 horas, va a seguir siendo agua y no te va a hacer nada. Porque el agua disminuye la concentración, por ejemplo. O las personas que te venden vitaminas diciendo que va a estar mejor, más energético. Más que nada esas cosas son mentales, placebos mentales, y hay que tener mucho en cuenta eso. La divulgación científica sirve para evitar tipo de estas cosas como que la información falsa y que la gente se crea todo lo que escucha. Por ejemplo, con este tema de todo lo que pasó de la cuarentena, había mucha gente dando información falsa,
muchísima información falsa. Y los medios son los principales que hacen estas cosas, principalmente porque quieren rascar fama de donde puedan. Y la gente se malinforma y al final terminamos con personas en peor estado de lo que podrían estar. La acupuntura, todo eso hace mal. Por ejemplo, mira, si vos vas, en realidad tenés un cáncer y no lo sabes y vas a la acupuntura, salís de ahí con el plasma mental de que ya estás bien, pero vos seguís teniendo el cáncer se te va a seguir desarrollando y puedes morir. Listo, ya. Bueno, Bruno, ¿qué tienes por agregar todo lo que han dicho tus compañeros? Bueno, para mí la divulgación científica es algo muy importante y es como un deber adquirido, ¿no? Que tenemos ahorita los que creemos en la ciencia, ¿no? Es como que nosotros somos los que nos encargamos de pasar el filtro de todos los tecnicismos de la ciencia hacia el vulgo, o sea, hacia la gente, hacia ese grupo de personas, ¿no? Hacia esa gente. Entonces, cuando pasamos eso, ¿a quiénes esperamos llegar? No a la gente que vive ciencia y sabe lo que es ciencia, no a la gente que le estudia, sino a la gente de a pie, a la gente que va al mercado a comprar, a la gente que siempre busca una medicina, a la gente que se da la medicina natural. Estamos buscando llegar a las personas que no tienen el conocimiento de tecnicismo de la ciencia, porque siempre se trabajó como algo oculto y ahora que hay métodos de divulgación, bueno, quizá no sea la televisión, pero son las redes sociales y hay plataformas virtuales, y es algo bueno, ¿no? Es algo para contrarrestar la desinformación que existe hoy en día. Hoy en día te dicen cualquier cosa y simplemente por tener publicidad lo tomas como real. Entonces nuestra tarea es hacer de que no tomes como real esas cosas, que desarrolles el pensamiento crítico que todo científico tiene y te preguntas por qué. Investigas sobre eso, vas y ya tienes la ciencia clara. O sea, como dicen acá en Perú, para que no te floreen, tienes la ciencia y el método científico. Entonces, esa es la divulgación científica y su importancia para nosotros, ¿no? Los que tratan de divulgarla, tratan de pasarla, tratan de darle al ciudadano de a pie, al que va a la carreta, al albañil, a sus hijos, a los niños especialmente, porque no les puedes explicar los procesos por qué pasa, pero puedes decirle, oye, la ciencia es divertida, o mira, estás tomando, has combinado esto con esto, y eso es ciencia. Como pasta dental es parte de lo que creó la ciencia, entonces ya le das ese sentido de que él convive con la ciencia, y en algún momento su pensamiento crítico va a desarrollarse y va a ser un boom de su pensamiento crítico y va a buscar él mismo ser autodidacta, él mismo ir a investigar. Entonces, es un deber que tienen todos los de ciencia, tratar de divulgarlo. Para mí esa es su importancia. Bien, bueno, ya en mi caso, resumiendo todo, el conocimiento involucra 3 procesos: lo que es generación de propio conocimiento, comunicación y difusión, y uso. La ciencia también es también cultura e información. Los avances crean la necesidad de una comunicación eficaz con el público sobre las actividades y los resultados científicos. El mundo científico debe también promover la difusión de sus resultados normalmente al ciudadano del siglo XXI. Entonces, bueno, para ya finalizar, puede considerarse la divulgación científica como el medio para comunicar los temas científicos y tecnológicos al público general de una manera comprensible y amena, es decir, de manera didáctica, sin quitarle su valor intrínseco para promover la participación pública. En otras palabras, la divulgación científica pretende hacer accesible el conocimiento especializado. Se trata de digamos, tender un puente entre el mundo científico y el resto del mundo. Es el canal que permite al público la integración del conocimiento científico a su cultura. Y ya para finalizar, escucharemos las diferentes perspectivas de los 2 invitados con respecto a la divulgación científica y su importancia. El profesor José Palacios, licenciado en Ciencias Biológicas, y el estudiante de Física alias Bake, nos expondrán de manera didáctica su opinión acerca del tema. Hola, muy buenas noches. Les habla el profesor José Manuel Palacios, graduado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador e Instituto Pedagógico de Caracas.
en la especialidad de Ciencias Biológicas. Tengo más de 10 años de ejercicio profesional. Fui preparador de las cátedras de Bioquímica y de Biología Celular entre 2008 y 2010. En este sentido, vamos a hablar hoy, a platicar un poco sobre la importancia de la divulgación científica y mi punto de vista al respecto. La ciencia es un universo de conocimientos, ¿ok? Vital, que experimenta constante transformación. La divulgación científica como tal se basa o se ancla en los trabajos que se hacen permanentemente. Esos trabajos de investigación, esos trabajos orientados a dar respuesta a una sociedad que cada vez demanda más, que cada vez exige más de los hombres y mujeres de ciencia. ¿Ok? Por ejemplo, en el contexto actual vemos cómo el COVID-19 sigue siendo un miembro más en el panorama mundial que ha tenido un grado de afectación bastante fuerte a nivel general. En este sentido, todavía no se ha dado con una cura precisa, una cura satisfactoria para responderle o salir al paso a ese virus tiene una biología compleja, tiene vamos a decir así, unos mecanismos para mutar muy rápido, entonces esto hace que se dificulten las cosas. Sin embargo, contextualizándonos dentro de la importancia de la divulgación científica, cientos de científicos están en la actualidad tratando de dar respuesta para la cura de este virus y de los virus que se originan a partir de este o de los que muten per se. ¿Ok? En este sentido, si no se tomen en cuenta los antecedentes, si no se toman en cuenta otras investigaciones, otras líneas de investigaciones, por supuesto que no va a hacerse efectiva esa divulgación, ¿ok? Esa divulgación, esas publicaciones, esos trabajos previos. Entonces, en ese sentido, la divulgación es fundamental. Por supuesto, lamentablemente en países de tercer mundo, ¿ok? O países en vías de desarrollo, la divulgación científica se hace cuesta arriba. No solo por no contar con las instalaciones apropiadas o el apoyo económico por parte de los entes del Estado, sino también por limitantes en cuanto a la formación académica, que es fundamental para que ese trabajo científico se pueda efectuar. Entonces, en ese sentido, la divulgación científica generalmente se proyecta más, por decirlo de alguna manera, en países que tienen recursos, apoyo, etcétera, y el personal calificado y cualificado, ¿ok? Y por eso vemos generalmente en internet o en otras fuentes documentales que apuntan siempre a estas grandes universidades de países de primer mundo, como los Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, etcétera. Entonces, lamentablemente hay un sesgo bien significativo allí, ¿ok? Sin embargo, como en la actualidad estamos en un mundo globalizado, ¿ok? Todos esos trabajos compilatorios, toda esa investigación, toda esa información llega para enriquecer evidentemente a todos
los científicos que se encuentran en determinadas partes del mundo que a lo mejor no cuentan con todos los recursos, pero necesitan bases, necesitan fuentes documentales, necesitan bibliografía para poder de algún modo divulgar ese conocimiento. Y en consecuencia, afortunadamente, las redes sociales ahorita son una plataforma maravillosa en cuanto a la divulgación de este tipo de información. Anteriormente, en los años 60, 70, 80, 90, ¿okay? Hablando de los últimos 40 años de nuestra historia contemporánea, las publicaciones eran en formato en físico, y esto de algún modo, si la persona no contaba con, no podía adquirir el libro en donde estaba determinada publicación de un tema X, o simplemente se tardaba la editorial en imprimir, en todos estos menesteres, entonces por supuesto que era más complejo, era más complicado. Sin embargo, ahora con todas las plataformas tecnológicas y las redes sociales, la divulgación científica se hace más veraz, más efectiva y tangible. ¿Ok? Yo siempre exhorto a que en la medida de lo posible nos tomemos un momento para investigar, indiferentemente de si somos o no del área científica, pero si eres del área científica, debes hacerlo de la mejor manera, siguiendo el método científico, siguiendo los patrones establecidos, teniendo muy claras tus líneas de investigación y siempre preguntarle al que sabe un poquito más, porque por eso, para eso estudió, para eso se formó. Entonces hay que respetar eso. ¿Ok? Todavía quedan muchísimas respuestas, es un mar de respuestas que queda todavía para el presente y el futuro. Entonces, en ese sentido, yo apuesto a que en el futuro, por ejemplo, patologías como el SIDA, como el cáncer y diferentes problemas que aquejan a la sociedad actual no se presenten en el futuro. Sin embargo, tengo posiciones encontradas o contradictorias porque sé que el contexto actual es solo una pequeña muestra de el mundo a futuro. Y el mundo a futuro no vislumbra para nada bien. Y tampoco en el ámbito científico, puesto que hay muchos intereses económicos, políticos, que interfieren directamente en el ámbito científico, valga la redundancia. Entonces eso me preocupa muchísimo, hasta qué punto la divulgación científica pueda ser o no positiva desde el punto de vista de investigaciones que se hacen sin la más mínima ética ni el más mínimo escrúpulo. Entonces, esa es mi apreciación. Espero que les les sirva, espero que puedan establecer conclusiones en torno a eso, espero que sea productiva y bueno, siempre de mi parte, el profesor José Manuel Palacios, licenciado en Educación Mención Biología, siempre estaré dispuesto a colaborar en lo que por acá podamos ayudar. Buenas noches, gracias. Hola, bueno, en primer lugar, dar las gracias a los que hacéis posible el programa y el canal de YouTube. A la pregunta de por qué es importante la divulgación científica, pues bueno, yo la equipararía a preguntas tales como ¿por qué es importante comer? ¿Por qué es importante dormir? Como veis, son todas necesidades humanas. Por supuesto, a distintos niveles, pero todas necesidades. Y aquí la cuestión es, por un lado, la mente humana, vemos que está marcada por emocionalidad, pero también por raciocinio. Ese tipo de raciocinio humano incorpora inherentemente cierta curiosidad. Que no la desarrollemos sobre un campo o sobre otro no quiere decir que esté ausente. De hecho, es muy marcada en nuestra infancia, cuando alcanzamos cierto desarrollo neurológico en ciertas etapas de la infancia, y no dejamos de acribillar a nuestros padres con preguntas de por qué esto, por qué lo otro.
Así que digamos que es algo inherente al ser humano. Más que preguntarse por qué divulgar la ciencia, es como le estamos haciendo un favor a la ciencia por divulgarla, nos deberíamos hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer la ciencia por nosotros? Y más aún, ¿realmente qué es la ciencia? Porque tristemente, durante nuestro paso por los sistemas educativos, no dudo de la buena intención de muchos profesores, pero por desgracia la masificación en las aulas y la estandarización de un currículum académico llegan a provocar que las personas confundan la ciencia con simplemente un cúmulo de conocimientos estériles que no tienen nada que ver con su vida. Y aquí es donde radica el gran problema. La divulgación científica, por suerte, puede acercar la ciencia al ciudadano y motivar a cada uno en el ámbito que más se quiera prodigar. Habrá algunos que les guste más la química, habrá otros que les guste más la física y así. Entonces le permite al ciudadano de a pie tener conocimiento de las últimas investigaciones y volver a contactar con su parte de niño y curiosear, porque a veces se trata de transmitir la ciencia como bloques de construcción intocables por el ser de a pie y que no puedes cuestionarlos y que los académicos desde su torre de marfil pues los van ensamblando unos a otros y van creando construcciones que el pobre mortal de a pie pues no tiene acceso, cosa que es falsa. Entonces, una de las cosas más importantes es transmitir a estas personas, al ciudadano de pie, y la divulgación, por suerte, se está encargando de eso, que no importa evidentemente los contenidos a los que se va uno acercando con la ciencia, pero también importa muchísimo el método de la ciencia. El método científico es una herramienta estupenda para que una persona decida libremente. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver la biología en mi vida? Bueno, tiene que ver mucho, somos biología, pero a lo que me refiero es estudios sobre cierta proteína que estén empleando para bla bla bla. ¿Qué tiene que ver en sí en mi vida? Bueno, impacto indirecto puede ser que tenga, pero vamos a centrarnos en cómo se llega a ese estudio. Es decir, a día de hoy el método científico es de las mejores herramientas que tiene el ser humano para evitar los propios sesgos de su mente. Es decir, cuando uno empieza a investigar y empieza a conocer la inferencia estadística, todo aquello que tiene relación con los análisis de datos y demás, uno empieza a ver que tiene que tener mucho cuidado en la formulación de hipótesis y en el tratamiento de las mismas si quiere obtener una conclusión correcta. Y por supuesto esa conclusión no es inamovible. Y eso es lo que hay que transmitirle al ciudadano. La ciencia puede ser una herramienta estupenda para interpretar la realidad que nos rodea, en este caso el método científico, y no caer en nuestros propios sesgos de manera que podamos decidir más libremente. De todos es conocido que la publicidad, por ejemplo, emplea ciertos mecanismos de nuestra mente para estimular el consumo. Con lo cual, cuando consumimos realmente, ¿estamos consumiendo algo libremente? Es la duda, ¿no?, que asalta cuando uno empieza a indagar en estas cuestiones. Entonces, de la misma manera que el ser humano necesita expresar sus emociones a través del arte, y hay todo un método para educar el oído, el placer estético, la sensibilidad, y tener un vehículo ideal para dar rienda suelta a esas vivencias humanas, a esas experiencias vitales, de igual manera la ciencia también tiene su vehículo y tiene su método, de manera que ese raciocinio sea educado y que esa curiosidad de ese raciocinio sea estimulada. Y la divulgación científica cumple en esto un papel primordial. ¿Cumple en qué sentido? Pues cuando acerca al ciudadano los descubrimientos, también acerca muchas veces cómo se llegó a ese descubrimiento. ¿Qué había antes? Por ejemplo, lo vemos en la física. En la historia de la física, en cualquier documental o serie documental, ya sea monográfico o sea por episodios me refiero, se ve que siempre hay un pequeño caminar por ese bagaje histórico y se ve qué fue lo que añadió el investigador tal a lo que ya tenía el cual. ¿Qué fue esa chispa que hizo evolucionar a la teoría actual que tenemos? ¿Qué fue lo que se descartó? ¿Cuáles fueron las correcciones, ¿no?
o los puntos de vista que se abordaron. No me quiero meter mucho, pero simplemente dejarlo como apunte. Entonces, este tipo de experiencias que puede tener el ciudadano al vislumbrar esta historia, va a ver que aquello es algo vivo. Lógicamente, es una puerta a que alguien se quiera especializar. La divulgación no puede bajar a un nivel tal que se detenga en ser prolija y ser exhaustiva, pero sí que siembra esa semilla de la curiosidad en el espectador y él mismo después puede indagar. Estamos en una época en la que tenemos acceso a información desde nuestro smartphone con pulsar simplemente una pantalla. La divulgación científica, aparte de que no sea un vehículo ideal para llenar de orgullo por los logros que está teniendo la humanidad, es algo estupendo para vislumbrar en qué foco mi curiosidad puede centrarse y qué puedo explotar. Y desde mi punto de vista estamos en una etapa sin parangón en este aspecto. Así que, en resumidas cuentas, ¿por qué es importante la divulgación científica? Porque nos conecta con una parte de lo que somos. Una parte que puede ser que la tengamos reorientada hacia la dirección que no nos produce placer. Es decir, puede ser que esa curiosidad la estemos centrando en ciertos aspectos mundanos que luego no sintamos esa edificación, porque la persona se siente realizada cuando construye algo. Pero es que cuando uno procesa cierta información y es consciente de que la ha razonado y ve la conclusión, también se siente edificado, porque aunque sea algo abstracto, aunque el ciudadano de a pie no pueda ir, por ejemplo, al CERN y hacer experimentos con el LHC, puede experimentar esa alegría de llegar a ciertas conclusiones que puede experimentar un científico en el CERN, a otro nivel. Por supuesto, no es la experiencia inmediata, no está allí, cerca de los ordenadores, recibiendo los datos y demás, pero sin embargo, al nivel que la divulgación le puede presentar el modelo estándar y él puede sacar sus conclusiones y ver que sus conclusiones le están llevando a otras y está navegando en ese mar de conocimiento a un nivel que en su vida le puede reportar alegrías, se está edificando. La divulgación es importante para edificarnos como personas, al igual que el arte también nos edifica. Y bueno, no creo que pueda aportar más en este aspecto. Gracias por contar conmigo nuevamente y gracias por hacer posible el programa y el canal de YouTube. Y nada, suscribíos. Y eso fue todo por hoy. Si te ha gustado el programa, no olvides suscribirte, darle a like, comparte este video y lo más importante, el despertar de la conciencia que nos guíe en la búsqueda de la verdad. Buenas noches.